Buenos días. Qué palabra tan oportuna. Gracias a Dios. Gracias. Privilegio estar aquí. Yo creo que el Señor está hablando muy claramente a nuestro corazón, enfatizando que Dios tiene un propósito, que Dios tiene planes para cada una de nosotras, sin importar nuestra etapa de vida. Me ha siempre conmovido ver que las jovencitas vengan también, porque ellas son instrumentos preciosos en las manos de Dios. Y lo vemos en la vida de María, lo vemos en la vida de Esther, que Dios usó. Tu edad, jovencita, no es algo que impide que el poder del Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Tú puedes ser luz, tú puedes ser una intercesora, tú puedes ser una evangelista, tú puedes ser alguien que gane almas para el Señor y que marque la historia. Así que vamos a tener este panel y estamos honradas de tener aquí a Alejandro y a Norma y a mi esposo, que soy su fan. Ya me di cuenta. Y pues tenemos aquí algunas preguntas que creo que siempre es algo muy enriquecedor comentar acerca de dudas y de temas que necesitamos exponer y ver los diferentes puntos de vista tomando como base la palabra. Y gracias, muchas gracias por esa palabra que han compartido ambos. Norma, ya que se hizo tan famosa la frase de bajarse del burro, que implica, entendemos, una actitud humilde para impartir vida a nuestras familias. La pregunta es, ¿implica renunciar a la dignidad que Cristo le ha dado a las mujeres? ¿Y cuál sería la recompensa para esas mujeres? ¿Yo puedo escuchar otra vez la pregunta? Sí, ya que bajarse del burro implica una actitud humilde para traer vida a nuestras familias, ¿cómo guardar el balance para no renunciar a la dignidad que Cristo le ha dado a cada mujer? ¿Y cuál sería el fruto de esas mujeres que finalmente se rinden a esa actitud humilde? Me ha llamado siempre la atención que Abigail significa padre exaltado, siendo como una figura de Cristo. Entonces, ¿cómo guardar esta dignidad en medio de una actitud humilde donde, como Abigail, se baja del burro, se humilla y pone su vida aún en riesgo ante el enojo de David, pero sigue con una dignidad y un propósito y un premio? Echó la bolita la señora. Yo soy un hombre bajo autoridad. En ese pasaje de 1 Samuel 25, que es el que trató ayer Norma, que comentó algunas cosas, recordarán que cuando Abigail viene y encuentra a David, le dice: yo soy la mujer de aquel Nabal. Dice: tal cual es su nombre, así es él. Eso lo dice la esposa: tal cual es su nombre, así es él. Y Nabal quiere decir estúpido en hebreo. O sea, está diciendo: mi marido es eso, mi marido es un tonto. Era una mujer que no vino y que dijo: ay, mi marido es un tipazo, por favor. No era el rey, no era David rey todavía, pero hasta termina profetizándole a David: ¿para qué te ensucias las manos matando un hombre como Nabal? O sea, era una mujer que tenía un balance de sabiduría increíble, porque sabía que no tenía un marido óptimo, pero sabía que no podía, por el hecho de la evidencia de tener un marido que a lo mejor no estaba cumpliendo con lo que tenía que cumplir, ella apelaba al pacto matrimonial. Y dignidad, ella guardó la dignidad, entendiendo, no cerró los ojos ante una realidad, y Dios se encargó del desenlace. Y muchas veces Dios se encarga de esos desenlaces. En el caso de Nabal lo mató, pero hemos visto que en el caso hay desenlaces
Les voy a poner como ejemplo mi mamá. Espero no me debo de tardar. Mi mamá fue una mujer que creció en la iglesia, la hija número 16 de mis abuelos. No, mis abuelos tenían una unción de cuyos, pero barbarísimo. No, esos eran los menonitas, le quedaron pero atrás. Y mi mamá fue la única que nació en el Señor. Creció en la iglesia, creció instruida por la palabra, pero se le atraviesa a mi papá, se enamora a mi mamá, un hombre súper dañado emocionalmente, mi papá, un hombre pues galancillo, pero eso no le sirvió de nada. O sea, galancillo desde chiquillo, ¿no? No te rías, amigo, Y mi mamá llevó un infierno de matrimonio porque ella violó principios de la palabra de Dios. Ella pidió perdón. Mi padre nunca, nosotros crecimos en la iglesia con mis hermanos. Yo soy el quinto, porque no hay quinto malo nunca en la historia. Y mi hermana sexta. Y nosotros crecimos en la iglesia sin que mis papás y mi mamá fueran a la iglesia. Somos niños frutos de escuela dominical. Por eso nunca menosprecien lo que pasa en Kids, nunca. Entonces mi mamá, mi padre era un hombre que si venía a la iglesia, mi papá era un hombre loco emocionalmente, inestable, llegó a golpearla. Y mamá no era tonta, ella no decía, pues por causa de Cristo, no importa mi Padre Celestial que me golpeen, porque a ti la gloria el domingo. No ella dijo, mangos, yo no voy el domingo, trago a misa, yo no voy. Pero ella hizo un trato con Dios, ayunó, oró y nos enviaba a mi papá. Crecimos así y llegó un momento en que Dios recogió a mi papá. Porque cuando mi hermano segundo, cuando tenía 18 años y medio, le dijo, papá, yo quiero ser pastor. Dios había tocado su corazón y mi padre dijo esto: primero muerto que un hijo pastor. Y al año murió de un infarto. ¡Pum! Entonces el resto, mi mamá quedó viuda a los 46. Y de los 46 hasta los 73 que vivió, ella dedicó todo su tiempo a la oración, a la intercesión y a velar porque la piedad y la vida de Cristo creciera en sus hijos. Entonces mi mamá supo, en medio de las tonterías que hizo, de las desobediencias que presentó, supo pedir perdón, supo aceptar el perdón de Dios y supo darle rumbo nuevo a su vida con la gracia del Señor. Entonces mi mamá no perdió su dignidad como mujer, respetó a mi papá. Mi papá era un hombre muy difícil, de ahí mi amor que hay que romper esa y se puede guardar esa dignidad con un balance de la llenura del Espíritu Santo es la solución. Mi mamá era una mujer llena del Espíritu Santo, era una fanática de buscar la voz de Dios, leyendo la Biblia todos los días. Y eso es lo que le daba fortaleza y llegó a desarrollar una vida. Ahora, si ya cuando hubiera más golpes y todo eso, ahí ya no. Pero ya es meternos en asuntos específicos que creo que cada quien con sus pastores y sus consejeros, en casos específicos habrá que tratar. Sí. Bueno, no sé si ayudó un poquito lo que dijo. Norma, ¿quieres agregar algo? Y ambas partes, porque Alejandro, tanto su familia, sus padres, con un contexto muy difícil, desintegración, muchas cosas, ¿no? Pero también yo en mi familia, ¿no? O sea, una mamá muy prepotente, a lo mejor una mamá también herida por muchos golpes y Loca, mi suegra, loca, la verdad. porque ya sé mi mamá, añádale más, añádale. Y pues mi mamá así muy brusca,
más que nada pues se quería defender, ¿no? De todo el abuso a lo mejor. Y yo viví viendo eso, entonces para mí era como, ¿qué pasa? ¿Por qué está así si no va de acuerdo a la palabra del Señor? Entonces tuvo que intervenir el Espíritu Santo a transformar nuestro hogar, porque estábamos tanto Alex con las cosas, ¿no? Las tradiciones, las culturas y muchas cosas, y mi familia. Entonces imagínate, venimos al reino de Dios con Alex y pues el Señor tenía que mover y sanar en nuestras vidas, en nuestro corazón, pero otra cosa, otro punto es dejarnos tocar por el Señor. Y eso es lo que nos hemos dejado, que lo que me decías de Abigail, ella se dejó tocar por el Señor. ¿Por qué? Porque ella en su corazón humilde, ella también tuvo sus crisis, o sea, no inventes, para poder vivir con esta persona de Nabal, era una guerra, pero sin embargo, ella descubrió algo muy importante y eso es lo que el Señor quiere que descubramos. Tanto Alex como yo, como tus hijos, como ustedes, cada uno de nosotras descubramos quién es Dios y lo que Él piensa de nosotros. Entonces, ok, esto es lo que piensa el enemigo, pues no piensa nada bonito, me quiere destruir, ¿no? Y yo no voy a dejar que el enemigo siga ensuciando nuestros ríos, nuestros manantiales, como hablábamos en unos versículos. Y la palabra de Dios viene a lavarnos, a purificarnos nuestras vidas, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestro destino. Le necesitamos con urgencia. Si Él no está en medio de nosotros, Él no va él quiere, Él desea, pero nosotros, si no le abrimos el corazón y lo dejamos obrar, pues de nada va a servir. Pero el Señor está aquí. Él es un Dios de oportunidades y Él está tocando nuestra puerta y pues ya lo hemos abierto, pero ahora hay que decirle qué debo de hacer, ¿verdad? Así una Abigail le digo, ¿qué debo de hacer? Y pues ahí está el secreto, ¿no? Muy bien. Alejandro, tú has hecho gran énfasis y me encanta este énfasis en cuanto a la palabra de Dios, que es nuestra guía, es la palabra profética más segura, es nuestro Natán el día de hoy por la revelación del Espíritu Santo. Sin embargo, también has hecho mención de algunos versículos fuera de contexto, ya sea para condenar o como pretexto para ciertas actitudes. ¿Cómo lograr este balance entre que sí estudio la palabra, soy un serio estudiante de la palabra, pero no entro en esta jugada de una revelación personal donde a mí me dijo Dios fuera del contexto bíblico? Pero cómo ser un estudiante serio que se asegura de lo que está estudiando y percibiendo del Espíritu Santo realmente es Dios, realmente es ese Natán objetivo de la voluntad de Dios para ese momento y para sus vidas. Porque de pronto hay mucha gente que dice, es que Dios me dijo y Dios me dijo, y como que hay un abuso de esta expresión y luego ya cuando alguien dice Dios me dijo, pues no hay otro ser humano en la tierra que pueda contradecir lo que Dios dijo. Pero ¿cuándo se pierde este balance y cómo lograr que realmente sea Dios? Bueno, no olvidar que Jesús, cuando fue tentado por el diablo le refirió varios versículos. Le dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. El mismo diablo sacó de contexto el Salmo 91. Ese que no sabemos todos, el que habita el abrigo de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Y la de poesía no lo sabemos. Yo creo que todo va si la palabra de Dios no dejamos que lo que dijo Norma nos purifique, si no dejamos que tenga el efecto que la misma palabra de Dios dice tener o quiere tener en nosotros. El Salmo 19 lo dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Luego dice, además tu siervo es amonestado con cada uno de los mandamientos. O sea, no deberíamos leer la Biblia sin entender lo que la misma Biblia dice que quiere causar en nosotros.
porque es chapuza, es trampa. Podemos usar versículos para nosotros respaldar nuestras propias carnalidades y nuestras propias tendencias. La palabra de Dios nos debe de leer y corregir. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice la misma palabra, y útil para corregir, para redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea sabio, y todo lo que dice el pasaje. Alguien escribió por ahí, dijo una frase, está bien que leas la Biblia, pero deja que la Biblia te lea a ti primero. Y cuando leemos en ese espíritu correcto la escritura, nos va a lavar y nos va a purificar. La palabra de Dios nos debe lavar y renovar. No tenemos que tomarla para que nos avale, sino para que nos lave. Y si nosotros leemos la escritura con ese sentido y con esa honestidad, va a brotar la sabiduría. Si buscamos la palabra de Dios solo para ser avalados de nuestros criterios y nuestros enojos y todo eso, pues la palabra de Dios va a ser información. Pero cuando leemos la palabra, dejando que la palabra misma nos purifique, nos va a renovar la mente. La única manera de renovar la mente, la única forma de renovar la mente, no es con experiencias del Espíritu Santo, esas ocupan otro lugar, es a través de la palabra de Dios. Si yo me alejo de la palabra de Dios, si tú te alejas de la palabra de Dios, entonces vamos a vivir consecuentes con nuestros pensamientos. Y es donde entra el humanismo. Y empezamos a meternos unos rollos y hacer la Biblia y versículos de interpretación privada. Y podríamos conocer la Biblia, pero no renueva nuestra mente, no nos quita los bravucones, no santifica nuestra boca de ser chismosos o chismosas. No hace ese efecto purificador que la misma palabra dice y quiere hacer en nosotros. Una relación, o sea, cuando abras la Biblia, cuando abro la Biblia, yo entiendo que estoy ante una fuente purificadora y ante una fuente que me provee sabiduría también. O sea, yo no abro la Biblia para cumplir la cuota. Yo no abro la Biblia para yo sentirme bien en mi conciencia y poder decir, no, pues sí leo la Biblia, o que se me note porque memoricé unos versiculillos más. No. La palabra de Dios me limpia y me provee sabiduría, y ay de mí si me aparto de la palabra de Dios. Ya, tranquilo, Alejandro, tranquilo. Creo que también es importante conocer quién dio esa palabra, quién es la palabra, quién es Dios. Y de esa manera no vamos a caer en el engaño de la condenación, sino que venga convicción, que no caigamos en una zanja donde no, pues es muy difícil poder vivir en esa gracia, es muy difícil para mí poder alcanzar o desarrollar, que Dios desarrolle el carácter de Cristo en mí. Son engaños. La palabra de Dios es clara y la palabra de Dios tiene el poder no solo de traer convicción, sino de transformar, de renovar. Y me gusta que la palabra dice dice una nueva vida ha comenzado. Eso me gusta porque no es algo que Dios renueva y Dios repara, como cuando se nos quiebra una piedra preciosa y la pega y se ven ahí, aunque está unida, se ve ahí las cicatrices. Dios hace algo nuevo completamente. Entonces, si podemos entender que Dios hace algo nuevo, que Dios vino a traer vida, que Dios es luz y trajo esa luz a esa oscuridad en la que vivíamos, entonces la palabra va a tener sentido, la palabra va a ser clara y vamos a poderla aplicar de una manera efectiva. No como decía Alejandro, adaptándola a nuestro criterio, sino saber, Señor, ¿qué es lo que tú deseas de mí? Y con un corazón contrito y humillado que Dios no desprecia, venimos ante Él abiertas y con una tierra fértil donde Él venga y esa palabra que habla nuestro corazón dé fruto y podamos vivir la palabra de Dios. Que no sea algo, como decía, un conocimiento, sino que sea algo que experimentemos y la vida de Cristo venga a nuestras vidas. Como dice la palabra, ya no vivo yo,
vive Cristo en mí. ¿Qué significa eso? Que ya no son mis deseos, que ya no es mi aplicación de la palabra de Dios a mi conveniencia o mi capricho. Es lo que Dios quiere y su propósito cumpliéndose en cada una de nuestras vidas. Wow. Ay, es que amo la palabra. Pudiéramos Y resumir. sí, me da dolor que a veces haya esa confusión, donde es que Dios, no, ¿quién es Dios? Dios es un Padre lleno de amor, de gracia y misericordia. Ese no puede ser Dios hablándote. Ese es el enemigo que te quiere robar. Así que conoce a tu Padre, métete a ese lugar de intimidad en su presencia para que sepas y pruebes las delicias de su presencia. Amén. Perdón, es que me apasiona. Luis, Ivonne dijo una palabra que yo, si me permiten, usaste la palabra capricho. Y cada vez que yo pienso en capricho, pienso en Sansón. A Sansón lo llevó a la ruina de todo el llamado. Vino el ángel, le dijo a sus padres, él dijo que te va a ser nazareo, y dice, y él va a salvar a Israel. Ese chavito desde el vientre, su mamá y su padre le decían, hijo, tienes propósito, y todo fue creciendo y nunca sacó el capricho de su corazón, y es lo que le llevó al fracaso. Y termino diciendo, nuestros caprichos podrían tener más poder que el mismo efecto de la palabra si se lo dejamos. El corazón caprichoso, la palabra limpia todo, pero Norma habló de tener la postura humilde. La palabra de Dios no trata y no empodera corazones soberbios ni caprichosos, solamente corazones humildes. Y Sansón terminó siendo un juguete de sus enemigos que debió haber conquistado, terminó ciego y terminó siendo una vergüenza para sus padres, y todo por caprichoso. Ahí de paso hay que enseñarle a nuestros hijos y rasurarles el capricho, porque el muchacho consentido de grande es vergüenza de su madre. No dice la Biblia de su padre, es su madre. Su madre. Perdón. Bueno. Solamente un versículo. El Salmo 119, hablando a Alex, el 5 y el 8 en la NTV dice así: cuando deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos, entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Wow. Wow. ¿Es Salmo 119 qué? 26 y 27. Es increíble este pasaje y decimos, voy a comparar lo que tú me estás hablando, pero con respeto, porque eres Dios. Y no es nuestro amiguis, o sea, sí es un amigo, pero es un padre, es un dueño, es un amo. Y hay que tenerle respeto a la palabra del Señor. Y cuando está hablando aquí el corazón del salmista, que está diciendo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos, y que compare mi proceder de lo que he estado viviendo hasta ahora con lo que tú estás hablando en tu palabra, que no tenga vergüenza, que no me avergüence, Señor. Y pues Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso, que Él está aquí en medio de nosotras. Amén. Sí. Amén. Wow, qué buenas respuestas. Vemos tanto en Abigail como en Betsabé que, llegado su momento, escucharon la palabra de Dios, actuaron en consecuencia para mostrar el carácter de Cristo ante maridos necios o incapaces. Pero vemos también que mantuvieron este balance de respetar la autoridad. Betsabé no armó un ejército para derrocar a Adonías, No. ¿verdad? No. Abigail no armó a los siervos de la casa para pelear contra David. Había este balance en ellas de entender su función, lo importante del momento histórico en sus vidas y de una nación, en ambas.
cuando le profetiza Abigail a David y cuando Betsabé entiende el futuro de la nación, pero a la vez son mujeres que entienden su función y posición y siguen respetando la autoridad, porque luego esta sabiduría, esta inteligencia y este actuar a veces se puede malinterpretar, creo yo, y pensar que por ello crea jerarquía, y entonces la autoridad, soltera o casada, porque incluso los hombres estamos bajo autoridad, pero cómo mantener este balance entre hacer lo que debo de hacer, pero mantener la posición de autoridad y honrarla. Pues estás bien encarrerado, síguele. Si es que lo estás diciendo muy claro. ¿Cómo, Luis? Ah, Tal vez las señoras, digo, creo que como mujeres y conociendo, pues Ivonne, tengo más de 30 años de conocerla, conociendo un poquito de Norma, veo cómo procuran estos balances, porque no percibo que sean pasivas, sino que son no, ¿qué mujeres, va? no, son dedicadas en el hogar, llegan a ser unas leonas para defender la Así casa es. y orar por sus maridos, y a la vez veo como que guardan ese balance y las luchas interiores que pueden llegar a tener cuando perciben cierta necedad o incapacidad, y cómo esperar y cómo de pronto sí actuar. Este balance, estas dinámicas, estos matices. La gracia de Dios. Me gusta el versículo que dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo reconozco mi debilidad en muchos sentidos, y yo creo que todas podemos reconocer áreas débiles. Sin embargo, cuando yo me siento completamente incapacitada para tomar una decisión con sabiduría, yo clamo a Dios: Señor, si estoy en esta situación y has puesto esto en mis manos, es porque tú me vas a usar. Reconozco mi incapacidad, pero también me abro y abro mi entendimiento para que tú me guíes. No quiero ser alguien que estorba, sino alguien que puede ser usada por ti. Y como vimos que Dios usó una burra, yo también pienso muchas veces, digo, bueno, si Dios usó un animal, me va a usar a mí. Entonces en ese momento yo veo cómo la gracia de Dios viene y me da una estrategia, me da una palabra, me trae un versículo a la mente, y Dios en ese momento capacita. Yo creo que cuando hay un deseo genuino por hacer la voluntad de Dios, Dios te guía. Dios te habla sin tomar una postura incorrecta, porque no se trata de ejecutar con autoridad, sino vivir bajo autoridad y saber que si Dios nos da autoridad, la tomamos con un gran temor reverente. No es para caprichos o para imponer, sino para ser usadas por Dios y que la palabra de Dios se cumpla, que su voluntad se cumpla. Y yo creo que bueno, yo recurro a la gracia de Dios. Y gracias, de veras es un bálsamo el buscar el rostro del Señor, la gracia del Señor, pero también abandonar la amargura. O sea, siempre va a estar tocando a nuestra puerta y queriendo intentar hacer nido, hacer estragos, destruirte. Es con la mira para destruir nuestro hogar. Y sí tenemos que ser valientes. A veces nos cuesta mucho trabajo porque pues es algo de valentía. A veces queremos todo bien, bonito, porque nos gusta tener ahí todo bajo control, las mujeres, ¿verdad? Todo limpio, todo ordenado, todo bajo control, el marido aquí, los hijos. Pero el asunto es que el que quiere tomar el control es el Señor. Entonces ahí cuando yo quiero gobernar y quiero hacer mi rollo, pues se siente uno
ahí con un derecho que en cierta forma también tenemos que estar cuidadosas de nuestro propio corazón, porque a veces las dificultades y todo eso nos presionan, pero tenemos que estar bien dispuestas, valientes para ponernos a la brecha, pase lo que pase. O sea, pues nos vamos a poner bravas, pero ungidas, llenas del Espíritu Santo, llenas de la palabra de Dios, ¿no? Y comunicándonos, hablando las cosas. No nos callemos nada, porque de ahí derivan muchas cosas. El no hablar o se aumenta más las dudas, ahí es donde gana terreno el enemigo. Y también, escuchen, hay algo muy importante. Si no está la palabra de Dios dirigiéndonos constantemente, de verdad somos propensas a ponernos a nosotras mismas y hacer a nuestro antojo lo que queramos. Así es que sí, somos muy humilditas y como decía, un poquito así como tiernitas, sí, pero cuando no estamos guiadas por el Espíritu Santo, hay aguas, aguas, muchas aguas, porque por experiencia propia sí tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a través de su palabra. Y bueno, hemos estado hablando muchas cosas, pero vivir libres es donde habita en medio el Espíritu Santo. Es lo que le encanta, que le podamos decir: libértame, Señor, y perdóname. Esa la palabra perdón, ¿no? Que podemos nosotros a lo mejor decir: ay, ya me lo dijiste muchas veces, ¿no? No. Escucha, perdóname, te amo y quiero que las cosas sean mejor. Y hacia los hijos, o sea, sentarnos aquí al lado, vernos cara a cara, vernos con la persona que tú ofendiste, verla a la cara, decirle: te amo, mira, pasaron estas circunstancias, pero es más fuerte el amor que el Señor nos ha dado y nos une. Y orar ahí, ¿sabes? Eso cierran brechas, se cancelan maldiciones y se le da una patada al vil Satanás, ¿ok? Entonces, bueno, ese es un área que el Espíritu Santo nos ha llevado con Alex. ¿Estamos en una batalla? Sí, pero es más fuerte nuestro Señor, que nos ha dado la victoria. Entonces, pues bueno, si les puede servir. Te veo inquieto. No, es que cuando hablamos asuntos prácticos, gracias Ivonne, gracias Norma, por lo que dicen, es una realidad. Quienes están casadas, que son la mayoría aquí, el matrimonio es un rollo, es el lugar de donde mayormente se puede demostrar la realidad de Cristo en el corazón. Porque ante todos los demás en la iglesia, nosotros como pastores, o tu esposo, si no es pastor, en el trabajo, como empresario, como a lo mejor puede ser un fregonazo, como el pastor Luis y yo somos 2, 3 buenos pastores, pero al último somos unos fracasados si no logramos entrar en acuerdo y en perdón con nuestras esposas. Entonces se los enseñamos a los hombres. Por favor, anímenlos a sus hombres a estar el próximo mes, ¿no? Sí, próximo mes. Ajá. Ahorita vemos el anuncio. Sí. Deben estar aquí los hombres. Pero es el escenario principal para demostrar que la vida de Cristo está en nosotros, el matrimonio. Y yo recuerdo cuando, si bien la reina Esther ya era esposa del rey Asuero, ella nunca vino con manipulación a pedir lo que quería pedir. Nunca usó de la manipulación, usó de la intercesión. Y yo me acuerdo qué es lo que hacía. Pidió a los ayunos. Yo no estoy hablando que ayunes para comparecer con tu marido, aunque si es un endemoniado gadareno, a lo mejor habemos de todo, sí. Pero no, ¿a dónde voy? Termino con esto. Cuando una esposa entiende que las vestiduras,
Esther entendió que la estrategia para conseguir de su marido lo que ella necesitaba era la manera en que se vestía. Yo no estoy hablando físicamente, aunque eso abona muchísimo. Es un rollo que ya lo reservamos a ellas en cuanto a instrucciones y recomendaciones. Pero la Biblia dice en Colosenses: vestidos pues como escogidos de Dios. Y habla de las vestiduras. Dice: de entrañable misericordia, de amor, de respeto, y todo lo que Colosenses capítulo 3 habla de las vestiduras. Cuando un hombre y una mujer en el matrimonio entendemos que las vestiduras espirituales, que se llaman actitudes y posturas del corazón, nos vestimos de eso, miren, de veras, lo único que un hombre, lo único que tu marido y todo marido espera es respeto. Si tú respetas a tu marido, yo no estoy hablando de esa manipulación sensual, humanista y tonta. No, yo estoy hablando de un respeto de esos que tú como hija de Dios sabes en el balance adecuado dar. Se vuelve loco tu esposo. Ustedes no entienden lo locos que nos ponemos con el respeto. Es una locura. Y es algo que tiene que ver con la vestidura y la postura. Vestiduras en eso son las posturas del corazón. Es la manera, Norma es una mujer tranquila, es una mujer muy prudente, pero es muy difícil decirle no a la mayoría de las cosas, no solo porque la amo, sino por las vestiduras y la postura que siempre presenta cuando me lo solicita. Es muy difícil decir no, ¿sí? Y ahí, aunque no lo tengas, como dijo el rey, hasta la mitad de mi reino te doy. ¿Sí me explico? Sí, pero Fírmalo. las vestiduras es ponte bonito así. No, perro, no, hijo del maíz. No, eso no funciona. O sea, eso no funciona. No, esa es otra época, esa es otra época. Ni creas, maldito. Bien me dijo mi jefa que no me casara contigo. Pero cuando dices cosas como: sí, me veías como una así, pero ahora ya entendí y no me voy a dejar porque tengo dignidad. En el momento que dijiste eso y exhibiste que nunca entiendes en el contexto del reino de Dios qué es dignidad. Entonces, ¿qué hacemos? Y lo hemos hablado con Luis. ¿Qué haces? Hemos hablado muchas veces, Luis y yo, por teléfono, cuando nos vemos, la gran bendición que tenemos en las esposas que Dios nos dio. Siempre nos presumimos mutuamente: oye, qué esposas Dios nos dio. ¿Son imperfectas? Lo son. ¿Son hermosas? Sí. Pero al último, cuando vienen como Esther no llegó con estrategias, ¿no? Ella escuchó lo que Hegai era el consejero de las que venían a comparecer ante el rey. Y rehusó Esther, escuchen bien, rehusó Esther ponerse la ropa que a ella le gustaba. Se dejó vestir por Hegai, que es una figura del Espíritu Santo, que le dijo: ponte estas vestiduras, ponte esto. Es que me gusta ese vestido rojo que está ahí en el armario. Le late más el blanco al rey. Y escuchó lo que Hegai, que es una figura del Espíritu Santo, y es cuando le dijo: ¿qué quiere mi reina? Lo que me pidas, eso es. Y tú ves, cada intercesión de Esther está implícito que las vestiduras, acuérdense, son posturas del corazón. No vamos a jugar el juego de sí, mi Señor, como dicen Pedro de Sara, ¿no? Yo a veces le leo ese versículo a Norma: mira, ahí dice que decía mi Señor. No me digas Alejandro, dime mi Señor. Me dice muy así en nuestra plática: hey, don Alex, me dice, pero coloquialmente, ¿no? Pero son las vestiduras. Es insoportable para un hombre el respeto de su esposa. Insoportable. Es nuestro lenguaje. Como para ellas es la expresión de ternura y protección, para nosotros nuestro lenguaje es el honor y el respeto.
Entonces las palabras que usan cuando se dirigen hacia nosotros y delante de otros llegan a ser muy, muy importantes. Hasta la mitad de mi reino, como dijo el rey. Fírmalo. Y creo que también algo que no podemos dejar de lado es que somos una gran influencia. Y yo no solo pienso en mi matrimonio, que obviamente es una prioridad, pero pienso en mis hijas, pienso en otras jóvenes que pueden estar viendo mi ejemplo, y eso me llena de un temor de la responsabilidad que tenemos hacia las siguientes generaciones. Puede ser que no sea nuestra hija solamente, sino también las amigas de mis hijas, mis sobrinas, quien quiera con la persona que yo tenga contacto. Tiene que haber una congruencia de lo que hace la palabra de Dios en el corazón, que no es solamente una persona aquí y otra en la casa, sino que en donde quiera que esté, vive lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, cuando yo me enfrento hacia mi debilidad y decir, ay, mi carnalidad quisiera contestar y actuar de una manera egoísta y caprichosa, me refreno, número uno, de ofender a Dios, y en segundo lugar, ¿qué ejemplo les estoy dando a mis hijas, a mi hijo? Eso me llena de mucho temor, y yo creo que no podemos perder de vista eso, que necesitamos modelar a Cristo. Como decía Alejandro, vestirnos de Cristo, vestirnos de ese amor, para que ellas también vean, esta es la manera que Dios quiere que yo viva, y un día ellas también puedan honrar a sus maridos. Entonces tenemos esa gran tarea, somos influencia, y donde quiera que vas tú puedes dejar una muestra de lo que es el carácter de Cristo, de sumisión, de honrar la autoridad, de respetar, aunque eso signifique quebrantar el orgullo, no importa, que Dios se glorifique en nuestras vidas. Y ¿sabes qué? Dios honra a los que le honran. Si tú honras a Dios, aunque en ese momento sea un momento para ti incómodo, Dios te va a honrar. Como dice la mujer virtuosa, ¿verdad? Que todos la alaban. Así es, Dios te da una posición y una postura preciosa y privilegiada cuando tú le das lugar a Él y eres influencia para todos los que te rodean. Sí, mujeres, estás en un momento histórico en tu hogar y en nuestra sociedad. Cuando la avalancha de la corriente humanista quiere robar nuestras vidas, familias y generaciones, tú eres esa mujer virtuosa, tú eres esa Abigail que entendió el momento, su función, y con humildad fue a enfrentar la situación. Tú eres esa Betsabé que, olvidando el pasado que ya está cubierto con la sangre de Cristo, te extiendes hacia el futuro glorioso que Dios tiene para ti y tus generaciones. Eres tan importante en los planes de Dios, a través de la iglesia. Concluyo yo con esto: no platiques con la serpiente como platicó Eva. No te des a esas conversaciones vanas. No aclares ni entres en vanidades en los círculos sociales. Que tengas en claro quién tú eres y tu identidad en Cristo, y cuál es el futuro glorioso para ti y tu descendencia. Y si eres soltera, que ahorita tomes nota, porque llevas una ventaja de escuchar esto antes de casarte, y que tu identidad está segura en Cristo, y tu función te va a dar una satisfacción muy grande en Cristo. Gracias por todas sus respuestas. Luis, ¿me permites, ya así puestos en pie, me permites, yo sé que hay mujeres viudas aquí, Sí. o que hacen papel de papá y mamá. Yo soy el fruto con mis hermanos del buen juicio y la piedad que guardó en su corazón una mujer viuda. Les dije hace rato, a los 46 años mi mamá quedó viuda, y ella decidió, si lo haces tú diferente bajo guianza del Espíritu Santo y supervisión, no es pecado, pero ella decidió el resto de su vida dedicarse a manifestar a Cristo en nuestras vidas,
Y todos mis hermanos estamos caminando en el Señor. Algunos de ellos pastoreamos. No es que ser pastor sea más relevante, pero todos estamos amando y temiendo al Señor. Así es que en mi corazón y bendiciones para todas las mujeres que por diferentes circunstancias, ya sé que estás divorciada, que eres viuda, que eres mamita soltera, la gracia, el poder del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios nunca se van a apartar de ti, no se niegan para ti, y Dios te va a dar dirección y gracia para salir adelante con tus hijos. Sí. Gracias.